Bienvenido a la conferencia.
noches. ¿Cómo andan? Acá por Montevideo. En el interior tenemos conectados. Hay poca gente. ¿Se pueden presentar en el interior si me están oyendo? No veo nada. Buenas tardes. No se escucha. ¿Sí nos escucha? Sí, buenas Sí, se tardes. escucha. ¿Quién no escucha? Quien no escucha no va a decir, obviamente. Los que escuchan. Fue a propósito. Bueno. Buenas tardes. Sí, ¿quién es? Doctor Royes, en Colonia. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién más? ¿Colonia alguien más? No. Está solo, sí, está. Mercedes, no digo nada, ¿sabes? Buenas tardes, doctora Barloco Soriano, Mercedes. Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Paisandú? Paisandú, buenas tardes. Doctora Aspiros, octavo turno. Chao. Ah, buenas tardes. Flores se fue, o no vino. Maldonado, allá al firme. ¿Quiénes están de Maldonado? Hola, Diego González y está Ana María Guzmán también y Alejandra Alves está por venir. Bueno, ¿qué tal? Hola, Ana María, ¿cómo andás? Hola. Hola, ¿todo bien? ¿Dónde? Flores. Ah, ¿qué tal? ¿Flores quién es? Buenas tardes, doctora Marienes Núñez, Flores, Núñez, tercer turno. ¿Qué tal? Bueno, ¿estamos todos? Bien, gracias. ¿Faltó alguien? Bueno, quería brevemente en este momento de algunas pálidas que hay con el tema del proceso penal, una arenga digamos, de fuerza para los jueces que estamos trabajando, me parece que en general bien. Ustedes no, yo no, en realidad nosotros todavía no trabajamos mucho con el nuevo código, pero los jueces de instancia me parece que están haciendo un papel muy digno, al punto que cada vez menos se oyen críticas a los jueces. El problema pasa por otro lado y lamentablemente o no lamentablemente, digo, la coherencia del nuevo sistema depende mucho de la perspectiva, la visión, o que se traslade eso justamente, que los jueces están trabajando bien, que el Poder Judicial está cumpliendo el papel que le corresponde a la reforma, y que lo que no están dando bien se puede ajustar y en todo caso corresponde a una etapa que es previa, que es la que en definitiva está generando algunos cuestionamientos por lo poco, entre comillas, que como se dice vulgarmente, se lleva a la OPEC en Montevideo, a los juzgados letrados del interior. Las razones, bueno, ahí son multicausales, todo lo demás, pero digo, como que ya se está instalando una suerte de apuro por algunas modificaciones, ya ha trascendido que hay acuerdo en algunas, en fin, veremos, pero tiene que ver con ese diagnóstico que no le alcanzaría en principio. Bueno, así que entonces esto que nos reunimos nosotros para charlar y ver las dificultades, tiene, me parece a mí, una importancia doble, porque en la medida que hay, evidentemente, inconsistencias por el proceso de reforma, que hubo mejoras hasta el último momento, las tendremos que llenar en la medida de lo posible los jueces, las tendrán que llenar ustedes, atajando lo que se puede venir como una eventual iniciativa parlamentaria por ahora de retocar todo, porque el proceso penal se asocia con la impunidad y todas esas cosas. Así que en la medida que los jueces den la talla, y que creo que está ocurriendo así, eso es un riesgo menor. Bueno, y hoy empezamos con esto de que no es para lucimiento de una persona, sino para interactuar y no ser siempre nosotros que estamos sosteniendo no lo estamos haciendo, perdón. Darle la oportunidad a alguien que exponga para abrir el debate. La idea es que la participación siga siendo como hasta ahora, que es muy buena, y simplemente acá tenemos a
colega querido y muy valioso, que tiene, digamos, algo para decir sobre la audiencia de control de detención. Para empezar, los que no han tenido van a tener dudas y los que han tenido van a poder de repente tener alguna discrepancia o algún comentario que pueda ser añadido a lo que vaya diciendo. No sé cómo lo tenías pensado, José, pero digo, la idea es hacerlo lo más descontracturado posible, como ha sido hasta ahora. Así que adelante. Gracias, Alberto. En realidad yo voy a hablar de la audiencia de control de acusación. De detención. No clara. Acusación, pero de todas formas los compañeros creo que lo entendieron perfectamente. Y sí, como dice Alberto, ¿verdad? Hagamos de esto algo descontracturado, hagamos de esto un ida y vuelta. La idea que yo tengo es trabajar a partir de la praxis, una praxis incipiente, pero que hasta el momento nos ha dado algo como para estudiar, como para pensar, repensar y reflexionar. Es poco, pero fundamentalmente los principales insumos que tenemos es la experiencia de los sistemas regionales que ya están en tercera generación de este tipo de reflexiones, ¿verdad? Nosotros estamos recién dando nuestros primeros pasos, pero nos viene muy bien tener la experiencia de los sistemas comparados y regionales, porque de ellos aprendemos y de ellos extraemos las principales dificultades que han tenido. Eso de alguna forma se transforma en un hándicap a nuestro favor. Como les dije, la idea es trabajar a partir de la práctica. No obstante, necesariamente tenemos que abordar, aunque mínimamente, algo del marco teórico en lo que respecta a esta audiencia de control de acusación. Yo parto de una serie de preguntas que nos mandaron compañeros del interior, compañeros de Montevideo, preguntas que hemos extraído también jueces de Montevideo a partir de las distintas audiencias de control de acusación que hemos tenido, y las dividí en tres grupos de preguntas. Un primer grupo que hace referencia a aspectos formales y la fase de cuestiones previas de la audiencia de acusación. Un segundo grupo que tiene relación con la admisión de prueba y las convenciones probatorias, y un tercer grupo direccionado fundamentalmente a los medios impugnativos y a las ulterioridades de la audiencia de control de acusación. Son estos verdaderos disparadores para debatir en esta mesa de jueces penales, porque en definitiva provienen de nosotros mismos, y lo otro interesante es que demuestran que estamos de alguna manera introyectando experiencias de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia. Hemos investigado, creo que la gran parte de los compañeros que mandaron sus inquietudes denota una investigación exhaustiva del tema, ¿no? Y eso verdaderamente nos reconforta y trae un poco a colación lo que decía Alberto en un principio, ¿no? Lo que suscribo plenamente. Creo que estamos haciendo las cosas bien, estamos comprometidos con esto, y si seguimos por ese camino seguramente vamos a tener un éxito y no otro resultado. Entonces les decía que para abordar estos temas de praxis necesariamente tendría que hacer una referencia al marco teórico de todo esto, y en el marco teórico decir que estamos en una etapa intermedia del proceso, etapa intermedia que la doctrina comparada la ha llamado así, ¿no? En cuanto propende a resolver la procedencia de la acción penal. En definitiva, tendremos que ver si concurren los presupuestos para la apertura del juicio oral. En esta etapa intermedia, donde lo fundamental pasa por el saneamiento y la evaluación del material probatorio. Yo planteo dos postulados que son, por lo pronto, mi metodología de trabajo. No necesariamente la tienen que compartir, pero a mí me ha dado pauta,
son pautas concretamente que me han direccionado en la forma de resolver las distintas situaciones. La primera pauta o postulado que yo manejo es la necesidad de erradicar definitivamente el expediente como metodología de trabajo. ¿Sí? En la medida que nos despojemos del concepto de expediente, las soluciones van a venir por añadidura seguramente, pero van a estar enmarcadas en un contexto propio del sistema acusatorio adversarial. Y el segundo postulado que manejo como eje para la resolución de las situaciones que se me puedan plantear en esta etapa es que la oralidad es la regla de la presentación de la información. ¿Sí? Oralidad y contradicción como dos elementos fundamentales a la hora de resolver las distintas situaciones que se nos planteen en esta audiencia de control de acusación y desde luego que en los comparendos sucesivos, concretamente en la audiencia de juicio. Tengamos presente que el artículo 139, del cual no nos podemos despegar en ningún momento, hace referencia a la documentación en imágenes y sonido. Entonces, esto va a contrapelo de lo escritural, y lo escritural lo seguimos identificando necesariamente con lo inquisitorial. Más allá que el propio código autoriza el confeccionar un acta resumida donde se recogerá las partes resolutivas de los dispositivos que se aprueben en las distintas audiencias. Como parte del marco teórico, también decirles que la audiencia de control de acusación reposa en tres pilares importantes. Esto deviene un poco del análisis que ha hecho el profesor Binder respecto a esta etapa del proceso en general. La primera, Binder habla del uso racional de los recursos. La otra vez, coincidentemente, hablando con el profesor Caferata, que tuve la oportunidad de ir a un par de conferencias dictadas por él, nos decía, el juicio oral es un lujo. Entonces, ¿qué tratamos de transmitir en la audiencia de control de acusación? Bueno, priorizar los filtros. Priorizar los filtros son las famosas reglas de exclusión probatoria, ¿verdad? Ese puede ser uno de los principales aspectos. ¿Qué nos va a sugerir esto? Una reducción concreta de los recursos que tenemos que hacer valer, porque si nosotros no filtramos adecuadamente, va a ir mucha información a juicio oral y eso es verdaderamente costoso. La citación de un testigo es sumamente costosa. A veces promover convenciones probatorias desde el tribunal con una actitud proactiva puede coadyuvar suficientemente para este uso racional de los recursos. Otro pilar en el que también descansa esta audiencia de control de acusación es que debemos tener presente que los juicios deben trabarse a partir de información de alta calidad, ¿sí? Estamos bastante familiarizados con las calidades de los insumos que debemos recoger. Hablábamos de información de alta calidad a la hora de la formalización. Bueno, ahora también estamos manejando la información de alta calidad en la audiencia de control de acusación para tratar de descartar aquello que es superfluo, lo que no tiene una intensidad en esa información. Desde luego que todo esto va inclinado hacia el aspecto probatorio, ¿verdad? Y por último, que también da cuenta Binder de esto, y ya lo hemos señalado en otras oportunidades, debemos propender a la asertividad de las decisiones. ¿Qué significa esto de la asertividad de las decisiones? Tratar de que los procesos de trabajo del tribunal tiendan a evitar condenas de inocentes y absoluciones de culpables. Es lo que llamamos los juicios mal provocados. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esta tridimensión de
digamos, de los pilares en los que se apoya la audiencia de control de acusación, probablemente tengamos un resultado mucho más certero, procedente, que permite visualizar adecuadamente los presupuestos para la apertura del juicio oral. Y para terminar el aspecto del marco teórico, decirles que audiencia de control de acusación sugiere necesariamente una acusación, 127 del Código del Proceso Penal, una contestación a la misma cuando se confiere traslado en este emplazamiento a la defensa para que conteste esa acusación. Después, una vez contestada, ¿tá?, o vencido el plazo, dice el artículo 268, se convocará a la audiencia de control de acusación, que esta es la vedette que hoy nos convoca, audiencia de control de acusación que tiene 4 fases principales. La primera fase de presentación, donde nos presentamos todos y en definitiva tomamos y dejamos consignado en el registro de audio quienes lo hacen por el Ministerio Público, quienes lo hacen por la defensa, la eventual comparecencia de la víctima, esta víctima que necesariamente debió comparecer a la audiencia de formalización para sí concurrir con los derechos que principalmente el artículo 81.2, literal C del Código del Proceso Penal lo habilita en materia probatoria. Una segunda fase de cuestiones previas, donde a instancias de la defensa habrá que resolver sobre eventuales observaciones que haga la defensa a la acusación, excepciones que puedan plantearse. La defensa puede instar el sobreseimiento y después vamos a ver, este es uno de los núcleos que se plantea en las preguntas, proponer acuerdos también es otro núcleo de la pregunta. ¿Qué tipo de acuerdos? Esto lo tenemos en un marco teórico que no, de pronto a los efectos metodológicos no requiere demasiada explicitación en este momento, porque la idea es tratar de concentrarnos en la praxis, como le dije en un principio. Después viene una etapa fundamental, que es el debate sobre la prueba, que creo que acá es donde más preguntas han llegado a la mesa, principalmente haciendo una prognosis de qué va a significar después de la audiencia de control de acusación, la audiencia de juicio oral y pública, ¿verdad? Los acuerdos probatorios también han generado inquietudes e interrogantes a distintos integrantes de este colectivo de mesa de jueces penales. Y por último tenemos la etapa de cierre de la audiencia de control de acusación, con aquel resumen que se hace, producto final de la misma, para después poder armar adecuadamente el auto de apertura a juicio. Un auto de apertura a juicio que está marcando el sistema dual de competencia, por cuanto ahí decimos que definitivamente queda culminado este trabajo del juez de garantías y pasa todo este programa litigioso al juez de juicio, ¿sí? Esta fue la introducción del marco teórico. Y sin ánimo de aburrirlos con el mismo, porque sé que a veces nos cuesta un poco reflexionar sobre ello, y más en estos ámbitos donde estamos priorizando la praxis, decirles finalmente que lo que más se trabaja en esta instancia es lo relativo a la actividad probatoria, y para la actividad probatoria debemos tener presente 4 momentos fundamentales. La proposición o ofertorio de prueba, convengamos que quienes tienen iniciativa probatoria son el Ministerio Público, el imputado a través de su defensa y la víctima. Esto dimana también de las reglas de prueba previstas en el artículo 144 del Código de Proceso Penal. Una segunda etapa, que es la del control de requisitos formales procesales, control de requisitos procesales de fundabilidad. En los requisitos
requisitos procesales o formales, tratamos de controlar exclusivamente la capacidad, la legitimación, la competencia del tribunal para intervenir o la oportunidad o momento en que esa prueba se ofreció. En los requisitos de fundabilidad, en cambio, ahí tratamos de determinar la admisibilidad en sí misma del medio de prueba, a través de la admisibilidad en sentido estricto, esto es que ese medio de prueba sea conforme a una ley o a una regla de derecho. La pertinencia, esto es que la prueba o el medio de prueba tenga relación con el objeto de la prueba señalado. La conducencia entendida como aquel medio o fuente que materialmente permitirá determinar acerca de la existencia o inexistencia de ese hecho que se pretende probar. Y por último, la necesidad del medio probatorio, esto es tratando de apartar todo lo que es superfluo o superabundante. Una vez pasado estos filtros o reglas de exclusión probatoria, llegamos a la etapa de la admisión en sí misma del medio, que es cuando el tribunal se expide sobre los medios de prueba, para después llegar a la última etapa, que no se da precisamente en esta instancia de la audiencia de control de acusación, que es la producción o el diligenciamiento del medio probatorio. Esa etapa es la que se da en la audiencia de juicio oral. ¿Por qué planteo en el marco teórico los distintos actos de la función probatoria? Porque creo que tenemos que, mientras trabajamos en la audiencia de control de acusación, hacer una mirada, ¿tá?, hacia el tribunal de juicio que va a intervenir, porque, como les dije hoy en un principio, lo que tratamos es de entregar litigioso y nada menos que el pronunciamiento sobre los distintos medios de prueba ofrecidos por las partes para la consecución de cada una de la teoría de sus respectivos casos, tanto del Ministerio Público como de la defensa, y por qué no de la víctima, una tercera vía que se abre, que lo venimos manejando con cierto temor, pero ya hemos asumido que esta víctima no es un convidado de piedra y que tiene asignada una serie de prerrogativas que bien pueden consolidarse en la audiencia de juicio incluso. Ahora sí, de alguna forma creo que les dejé en bandeja el marco teórico, y sobre estas bases podríamos ingresar a los puntos que nos permitieron hacer una reflexión a propósito de distintos tópicos planteados por los compañeros. El primero de ellos tiene relación con la indeterminación del plazo para deducir acusación y si ello puede incidir en la audiencia de control de acusación, ¿sí? Es una pregunta un tanto colateral porque no tiene una vinculación directa e incisiva sobre la audiencia de control de acusación, pero sí permite visualizar el momento previo y se nos deja planteado, ¿puede haber alguna consecuencia de esto de la indeterminación del plazo en la audiencia de control de acusación? Bien. Sabemos que con la lectura anterior del artículo 268 del Código de Proceso Penal se establecía que al término o al resolver la formalización y notificada la misma, el Ministerio Público debía acusar en plazo de 30 días. Este artículo 268 se modificó, hoy por hoy integra el concepto de la audiencia de control de acusación y en definitiva nos quedamos sin plazo para deducir la misma. La pregunta que nos hacemos es, la defensa, cuando tiene que eventualmente hacer el contralor de la regularidad formal de la acusación, ¿qué pasa
si advierte que esa acusación se planteó de pronto vencido el año de la investigación que tenía el Ministerio Público para una vez dispuesta la formalización, el año que tenía el Ministerio Público para la investigación. Convengamos que además el Ministerio Público tiene un año más en caso de que lo solicite, pero asumamos que el Ministerio Público no pidió ninguna prórroga y formula la acusación a los 14 meses de haber sido formalizada la causa. Bueno, no tenemos un plazo determinado como para que la defensa advierta esa situación. Simplemente se superpone la investigación con el momento que debería utilizar el Ministerio Público para deducir la misma. No hemos llegado a esa instancia por ahora, no sabemos qué va a pasar. Yo creo que deberíamos capaz que acudir a la idea de plazo razonable que surge del artículo 10 del Código de Proceso Penal, donde en definitiva se le otorga al tribunal un poder de ver que dice toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable, según se dispone de este código. En su mérito, el tribunal adoptará las medidas necesarias para lograr la más pronta y eficiente administración de justicia, así como la mayor economía en la realización del proceso. Pero para eso, desde luego, que necesitamos una iniciativa. Y creo que se podría canalizar por ahí. Si la defensa entiende que el Ministerio Público ya investigó suficientemente y aún no dedujo acusación, y pongamos la situación encima de que el imputado se encuentre con medida cautelar de prisión preventiva, ¿quién sino la defensa propiciar de alguna forma esta actitud que debería asumir el Ministerio Público de acusar en un plazo razonable, ¿sí? Que no está efectivamente previsto? No sé, ¿ahora se escucha? Bien. Ya salen las primeras ideas. Sí. No, para que tenemos un micrófono. No, que la colega de adolescentes tal vez me puede corregir, pero en materia de adolescentes hay un plazo fijado en el cual no señala la consecuencia de la omisión de Bien. Bien. Si no hace más allá de los 30 días, es nulo lo que plantea. 30 días tiene la Fiscalía para acusar y 30 días tiene la defensa para contestar. Si no lo hacen en plazo, es nulo en cuanto a la Fiscalía, porque la defensa puede no contestar y se sigue el proceso. Bien, gracias, Aida. En materia de CPP no tenemos más el plazo de los 30 días. Lo único que tenemos es esa juxtaposición, si se quiere, con el año para investigación desde la formalización, prorrogable por un año más. Lo que sí tenemos, creo que está en el 264, es la posibilidad, pero estando en la investigación preliminar, de que cualquiera de los interesados, esto es el propio imputado, lo puede hacer el denunciante, la víctima incluso, pueden instar al Ministerio Público a que formalice,
¿sí? Y eso se hace a través de una solicitud al tribunal. Señala que cualquier persona que se considera afectada por una investigación que no se hubiere formalizado judicialmente podrá pedir al juez que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que fueron objeto de ella. También podrá el juez fijar un plazo para que formalice la investigación. Claro que estamos en una etapa de investigación preliminar para pasar a la formalización. Nosotros acá lo que tenemos que resolver es qué pasa si la Fiscalía formula observaciones por cuanto el Ministerio Público no dedujo esa acusación en un año desde que se formalizó la investigación. Anejo a ello, no nos olvidemos que tenemos un artículo 47 del Código del Proceso Penal que pervive precisamente señalando una consecuencia que no es tan grave, pero refería que vencido el plazo para deducir acusación o su prórroga, no tenemos ninguno de los dos. No busquen porque no los vamos a encontrar, por lo menos acá, ¿tá? El juez ordenará el pasaje del expediente al fiscal subrogante, quien tendrá para expedirse los mismos plazos que el subrogado. Esta omisión se comunicará al jerarca del Ministerio Público. En definitiva, creo que el insertar institutos cuando ya había un soporte adecuado, ¿tá? Es lo que está generando este desencastre. Las piezas no están encastrando adecuadamente, entonces nos encontramos con la situación de que hay referencias a plazos para deducir acusación, pero efectivamente no lo tenemos. El problema tal vez venga porque carecemos en nuestro sistema del instituto que tiene el Derecho Procesal Penal de Chile, en el que tanto nos nutrimos, de la comunicación del cierre de la investigación. ¿Qué hace el Ministerio Público cuando entiende que realizó toda su etapa de investigación? Le comunica a la defensa y le dice: defensa, te voy a comunicar el cierre de la investigación. ¿Tendrás algo más para hacer? Fíjense lo importante que es esto, porque en nuestro sistema, el Ministerio Público, al no existir este instituto de la comunicación del cierre, de buenas a primeras puede acusar sin decirle absolutamente nada a la defensa. Cuando queremos acordar, la defensa se quedó con prueba pendiente que necesitaba para su teoría del caso, que tenía que pedírsela a la Fiscalía para efectivamente incorporarla a su carpeta de investigación, y se quedó sin esa posibilidad. Vean la consecuencia nociva de todo esto, ¿verdad? Entonces, al no tener ese instituto del cierre de la investigación, de la comunicación del cierre, y al no tener un plazo determinado, se nos van a plantear otras consecuencias, y estas sí, en el marco de la audiencia de control de acusación. ¿Cuál es esta consecuencia? Es otra de las preguntas que nos hacemos. ¿Qué se puede proponer como acuerdos según el artículo 268.1 literal D del CPP? Según el marco teórico al que hicimos referencia, en las cuestiones previas, una vez que la defensa efectivamente haya formulado observaciones a la acusación o haya planteado excepciones, o no, desde luego, ¿tá? O haya instado el sobreseimiento, tiene una cuarta posibilidad o actitud, que es la de proponer acuerdos. ¿tá? Cuando decimos proponer acuerdos, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Y bueno, y sí, el acuerdo reparatorio, porque estaría aún con posibilidades de llegar a esa instancia, habida cuenta que para la presentación de estos acuerdos reparatorios es viable la instancia hasta antes de la sentencia ejecutoriada. 393, si mal no recuerdo. Entonces ahí no habría inconveniente, pero ¿qué pasa con
el juicio abreviado. ¿Y qué pasa con la suspensión condicional del proceso? Nos preguntamos, ¿se pueden movilizar a instancias de la defensa en este momento que se tiene de la audiencia de control de acusación para promover en ese marco un juicio abreviado, por ejemplo? Y bueno, y acá tenemos que recurrir a la lectura del 272, que en materia de proceso abreviado, 273.1, señala que desde la formalización hasta el vencimiento del plazo para deducir acusación, otra vez vencimiento del plazo para deducir acusación, y después viene como una bocanada de aire, o solicitar el sobreseimiento. ¿Sí? El fiscal podrá acordar con el imputado la aplicación del proceso abreviado. Entonces, nos planteamos, ¿es viable presentarse como un acuerdo en esta instancia de la audiencia de control de acusación un juicio abreviado? Y en función de lo dispuesto en el artículo de la suspensión condicional del proceso, que utiliza exactamente el mismo giro del 273, desde la formalización hasta el vencimiento del plazo para deducir acusación o solicitar sobreseimiento, nos planteamos, ¿es viable en esta instancia llegar a esos acuerdos, ya sea de juicio abreviado o de suspensión condicional del proceso? Bien, ¿qué tal? Yo ya me expedí, así que puedo decirlo tranquilamente.